Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, reconociendo que somos polvo. Yo no puedo, Señor, por mí mismo. Me uno al pensamiento del apóstol Pablo cuando, hablando de su ministerio entre los gentiles, decía: para esto, ¿quién es suficiente? Era una pregunta retórica, Señor, que no necesitaba respuesta. No somos suficientes, pero confiamos en tu gracia, confiamos en ti, Señor. Concédeme el espíritu de revelación, de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor, de modo que podamos aplicar lo espiritual a lo espiritual en la vida de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado, como ya decía, tratando esta temática acerca de la verdadera guerra espiritual del creyente. Y decíamos, una de las cosas que decíamos es que tantos grupos cristianos hay, como conceptos variados acerca de la guerra espiritual, vas a una librería cristiana y encuentras un folleto que habla acerca de la guerra espiritual, y lo que encuentras adentro de ese libro es cómo limpiar los aires, como si nosotros los creyentes tuviéramos el ministerio de barrenderos cósmicos, como si nosotros tuviésemos autoridad sobre las regiones celestes. Cuando yo sé que es un pensamiento muy extendido en el pensamiento popular cristiano. Digo en el pensamiento popular porque cuando hablo de popular, hablo del pueblo de Dios. Es un pensamiento muy extendido, muy extendido, y lo encuentras en oraciones, ¿verdad? Lo encuentras en folletos, lo encuentras en cursos acerca de guerra espiritual, y hasta donde nosotros sabemos, a la luz de la palabra del Señor, Satanás sigue siendo el príncipe de la potestad del aire. Y si esa potestad Dios no se la ha quitado, nosotros los creyentes no tenemos por qué tampoco entrar ahí. Nosotros sabemos, y la palabra del Señor enseña, yo quiero que me escuchen, nosotros sabemos y la palabra del Señor enseña que Él nos ha dado poder sobre toda fuerza del mal. Amén. Que Dios nos ha dado poder sobre toda fuerza del mal. Y la Biblia dice que tenemos poder para hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Y sabemos todas estas cosas. Pero esto no guarda relación. Cuando tú agarras cada versículo de la palabra de Dios que se usa para enseñar estas cosas, te puedes dar cuenta contextualmente, porque si queremos sacar un texto de su contexto, lo podemos hacer. Y cuando sacamos un texto de su contexto aquí, y un texto de su contexto acá, y un texto de su contexto acá, hacemos una doctrina, yo diría que hacemos un castillo de naipes. Porque lo que no se sostiene sobre la palabra de Dios, legítimamente hablando, pues es un castillo de naipes. Entonces agarras un texto fuera de su contexto de aquí, otro texto fuera de su contexto de acá, y otro texto fuera de su contexto de acá, y terminas teniendo una doctrina que enseña que nosotros los cristianos tenemos el poder de los aires. Mire, déjenme decirle algo, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que más vale el que tarda en airarse que el que toma una ciudad. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, yo encuentro que es más problemático para un cristiano enseñorearse de su espíritu que enseñorearse de las regiones celestes. Entonces no tenemos el poder muchas veces de refrenar nuestra lengua. No tenemos el poder muchas veces de refrenar nuestra lengua. No tenemos el poder muchas veces de tener autocontrol y pensar bíblicamente.
pero sí tenemos poder sobre los aires. O sea, tenemos el poder de entrar en las regiones celestes, pero no tenemos el poder de cuidar nuestro propio corazón. Mire, hermano, como ministro del Evangelio del Señor Jesús, estoy comprometido con enseñarle fielmente hasta donde puedo la palabra de Dios. Fielmente hasta donde puedo la palabra de Dios. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, lo vuelvo a leer, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son estas fortalezas? Vuelvo de nuevo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, hemos venido enseñando todas estas semanas que las fortalezas espirituales son fortalezas que el enemigo levanta en la mente de las personas. O sea, yo el jueves decía, están acá, el jueves decía que no malinterpreten lo que estoy tratando de enseñar. Yo no estoy diciendo que la guerra espiritual del creyente no es real. O sea, porque muchas veces encontramos personas que te dicen: mira, ese dolor que tú tienes no es real, eso es en tu mente. Eso es una idea que tú te estás haciendo. Bien, eso no es lo que yo estoy diciendo acerca de la guerra espiritual del creyente. La palabra del Señor enseña que una vez que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, habiendo el Espíritu Santo de Dios obrado el milagro del nuevo nacimiento en nosotros, tú no puedes nacer de nuevo. Escúcheme, tú no puedes nacer de nuevo a no ser que el Espíritu Santo de Dios obre en ti el nuevo nacimiento. No es una obra tuya, es una obra del Espíritu Santo de Dios. Es una obra de Dios en ti. Decía este hombre: ¿acaso puede el hombre volver a ser niño y meterse nuevamente en el vientre de su mamá? La respuesta del Señor es como todas esas respuestas que el Señor dio acerca de estos temas. Lo que es imposible, hermanos, para el hombre es posible para Dios. Entonces nosotros creemos que es una obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón, trayendo fe, porque la fe es un don de Dios. Tú no puedes fabricar esa fe. La fe salvífica, la fe salvadora, Efesios capítulo 2, versículo 8, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, una vez que el Espíritu Santo de Dios produce en ti esa fe, por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, te concede arrepentimiento, por si Dios les concede que se arrepientan, dice la palabra de Dios, y se usa el verbo conceder, es una concesión, es una obra del Espíritu Santo también. Toda la obra de salvación es una obra de Dios. La Biblia dice que la salvación es de Jehová. Amén. Entonces, una vez que eso ocurre, la Biblia dice que nosotros somos sacados de la potestad de las tinieblas y traídos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que las tinieblas son un reino, que las tinieblas son una potestad. La palabra potestad ahí viene del griego exousia, que significa autoridad, maestría, control. Entonces, tú eres sacado del control, de la maestría, de la potestad de las tinieblas, y eres traído al reino de su amado Hijo Jesús. El hombre que no está en Dios está en tinieblas y está bajo la potestad de las tinieblas. Ahora, el creyente en Cristo Jesús es sacado de la potestad de las tinieblas y traído al reino de su amado Hijo Jesucristo. También enseñábamos que aunque somos sacados de una potestad y traídos a un reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo, el cambio, vamos a ponerlo así, aunque es instantáneo,
no podemos decir que instantáneamente todas las sombras en la vida del creyente se van o se disipan. No, es doctrina bíblica, básica, evangélica, enseñar que la santificación es instantánea, pero es progresiva. La Biblia dice que nosotros somos salvos en santificación del Espíritu. Entonces, aunque hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas, ya las tinieblas no tienen control, no tienen potestad sobre nuestras vidas. Todavía hay tinieblas en el corazón que tienen que ir siendo disipadas por la luz. Por eso la palabra del Señor enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que cuando usted está a las 7 de la mañana, ¿verdad? Usted ve el sol saliendo en el oriente, ¿verdad? Ahí sale el sol y usted mira atrás y usted se da cuenta que la propia luz que le está dando refleja, hace que se proyecte después de usted una sombra muy larga, ¿sí o no? Y estoy hablando en el lenguaje alegórico y profético de las Escrituras, porque las sombras en la Biblia de lo que hablan es de pecado, de ignorancia, ¿verdad? O sea, son alegóricas del pecado y de la ignorancia. Entonces, en la medida en que el sol de justicia, Malaquías capítulo 4, para vosotros los que creéis en mi nombre, saldrá el sol de justicia trayendo sobre sus alas salvación. Entonces, cuando tú unes todas esas escrituras, tú te das cuenta que el caminar del creyente es un progreso espiritual, donde vamos de menos luz a más luz hasta que el día es perfecto. Entonces, a las 7 de la mañana no hay la misma luz que hay a las 8, o que hay a las 9, o que hay a las 10, o que hay a las 12. A las 12 del día no hay sombras, porque el día es perfecto. No sé si me estoy haciendo entender, pero la luz que el creyente va teniendo es progresiva en su alma, es progresiva en su espíritu. Por eso la palabra del Señor dice: Jehová mi Dios es mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque hay tinieblas todavía en tu corazón, aunque eres hijo de luz. Porque hay áreas en tu vida que todavía no han sido conquistadas por la luz. El país de tu alma, diciéndolo de esta manera, fue conquistado, tú has sido sacado, hay un cambio de gobierno, hay un cambio federal, ya no reinan las tinieblas, ahora reina la luz, tú eres un hijo de luz, bendito Dios. Pero aunque eres un hijo de luz, hay espacios, lugares en tu alma, estoy hablando espiritualmente, en tu espíritu, donde todavía ese reino tiene que establecerse. Yo le ponía como ejemplo mi país, Cuba. En mi país entraron los conquistadores españoles y entraron y comenzaron a conquistar. Entraron por Baracoa, la parte más oriental, la primera villa que establecieron allá en la parte más oriental del país. Creo que esa es la primera villa. Si estoy mal, perdónenme, busquen en Google después. El tema es que empezaron a conquistar. Luego que lo tenían todo conquistado, los indios fueron subyugados, casi todos se fueron exterminando. Hubo un exterminio, y luego que casi todos estaban exterminados, pues quedaban sus villas, quedaban los asentamientos. Había evidencia en el país, en la isla, en la tierra, de que habían vivido indígenas ahí. De hecho, todavía hoy hay cuevas donde hay escrituras aborígenes. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces es lo mismo que ocurre en tu vida. El Señor llegó como un conquistador poderoso, hermano. Él vino y conquistó la tierra con su poder. Él conquistó tu alma, conquistó tu espíritu. Bendito Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Él derramó un profundo amor en tu corazón por Él. Pero, aunque eso es así, aunque Él es el que se ha sentado a reinar, aunque Él nos ha desligado de todo poder de tinieblas y de todo poder de oscuridad, todavía hay evidencias en nosotros de nuestra antigua vida. La hay.
en nuestro carácter, en cómo nosotros pensamos, en las cosas que decimos, en cómo concebimos muchas veces la vida, pues todavía hay evidencias. Ahora, decíamos que el ataque de Satanás, y esto lo estuvimos viendo este jueves, la actividad de Satanás es totalmente contra tu mente, contra tu forma de pensar. Mira, decíamos el jueves que a Satanás no le importa si tú te vistes mejor o te vistes peor. A Satanás no le importa si vas a ganar un poco más o vas a ganar un poco menos. Cuando tú lees en la Escritura, toda la obra de Satanás es arruinar la vida de Dios en ti. Entonces, por ejemplo, si tú puedes tener 20 pares de zapatos en tu casa y los 20 sean de marca, de la mejor marca que pueda haber en el mercado, pero tú eres un impío, a Satanás le cuadra, diciéndole en buen cubano, que tú seas un impío bien vestido. A Satanás no le importa que tú tengas matrimonio, con tal de que en tu matrimonio no esté la vida de Dios. Nosotros tenemos que entender que a la luz de la palabra de Dios, la obra de Satanás se dirige específicamente a quitar, destruir la vida de Dios en ti. ¿Me estoy haciendo entender? Luego que Satanás logra destruir la vida de Dios en ti, pues ya no importa, puedes seguir con tu matrimonio de 60 años. Si de todas maneras es un infierno ese matrimonio. Son 60 años de infierno. Tú puedes seguir con tu ocupación o con tu trabajo socialmente digno y económicamente bien remunerado. Igual tú eres un infeliz. ¿Por qué? Porque Satanás quitó de ti lo único que vale a nivel de eternidad, y es la vida de Dios en ti. Amén. Entonces, esa es la razón por la que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en Gálatas 3:1 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Miren la obra de las tinieblas dirigida a la iglesia primitiva en Galacia, y el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: insensatos. Ay, hermano, líbreme Dios que yo le diga insensato a alguien aquí. Pero bueno, este es el lenguaje de la Biblia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y esta palabra fascinar, este verbo fascinar, viene de una palabra griega que significa manipular la mente. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás para destruir la iglesia en Galacia? Manipular la mente de los creyentes en Galacia. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Entonces, ¿los espíritus inmundos luchan contra la iglesia? ¿Sí o sí? ¿Luchan contra la iglesia, sí o no? Luchan contra la iglesia. Pero ¿cuál es el mandamiento apostólico? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira, usábamos un eslogan el jueves que quiero repetirlo hoy. Físicamente hablando tú eres lo que comes, pero espiritualmente hablando tú eres lo que piensas. Y si Satanás logra tomar el control de tu forma de pensar, está tomando el control de toda tu vida. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta, porque realmente a mí me parece demasiada limitada la obra de Satanás en la vida de un creyente desde su perspectiva y desde su punto de vista. O sea, me parece demasiado limitado el hecho de que Satanás solamente pueda pelear contra tu mente y contra tu forma de pensar. Porque mira, la verdad es que dentro de la iglesia
Yo he visto personas que se han endemoniado, personas poseídas por Satanás, personas con ataduras espirituales. Las hemos visto. Bien, hermano, yo estoy hablando de cristianos, no de todos los que están dentro de la iglesia. Si para entender esto tenemos que redefinir el término cristiano, vamos a redefinirlo. Sí, hermano, hemos visto personas endemoniadas dentro de la iglesia. Sí, hermano, hemos visto personas con ataduras demoníacas dentro de la iglesia. Sí. De hecho, había una mujer que hacía 18 años que estaba esclava por Satanás dentro de una sinagoga. ¿Sí o no? Ahora, redefinamos el término cristiano. Porque cristiano no es todo, hermano, el que viene y se sienta en una iglesia. Lo otro que quiero decir es esto, hermano. Y quiero hablarles desde mi corazón. Y ustedes, perdónenme, pero yo estoy primero comprometido con Dios antes de con usted, de verdad. Yo el otro día escribí algo en el WhatsApp de la iglesia y me disculpé por haberlo puesto allí, en el WhatsApp de la iglesia. Al otro día le dije, hermanos, perdónenme, porque esto no tenía que haberlo escrito aquí. Pero no me perdonen por lo que escribí, porque sigo convencido de que lo que escribí es cierto. No sé si me estoy haciendo entender. Dentro de la iglesia se ha rebajado el concepto de cristiano. O sea, un cristiano es uno que va a la iglesia, salta, brinca, está la actividad bien bonita, bien especial, la música, y ahí está él disfrutando de todo eso, y entiende las canciones, se las sabe, entiende la jerga. Cuando digo la jerga es el lenguaje cristiano, la verborrea cristiana de Dios te bendiga, bendiciones, te amo, todas esas cosas que nosotros nos decimos. Y bueno, ese es un cristiano. No, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no. Hay mundanos que hablan así, que se proyectan así y no son cristianos. La Biblia dice, alejados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿qué cosa es un cristiano? Hermano, un cristiano nacido de nuevo, que ha experimentado la obra de regeneración en su corazón, la promesa de salvación de todo el Antiguo Testamento, el nuevo pacto, que es, según Hebreos capítulo 8, versículo 10, yo quitaré de ellos el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne, y pondré mis palabras en ellos, y pondré mi espíritu en ellos, y haré que anden en mis caminos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ese mismo cristiano que va a experimentar aparentes caídas no, reales caídas, temporales caídas. Ese mismo cristiano que va a experimentar temporales caídas, pero que tiene la promesa de Dios de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es ese cristiano que tiene un profundo gozo en su corazón por el amor, la gracia, la misericordia, la iluminación del Espíritu Santo, ese amor que se derrama en su corazón para el Señor. Él siente que es como ese hombre que ha encontrado en el campo un tesoro. Dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en el campo y vendió todo lo que tenía y compró ese tesoro. Jesús ha venido a ser su mayor y su único tesoro, su mayor y su única pasión. Jesús, bendito Dios, ha resplandecido en su corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesús. Es un hombre que vive deslumbrado con la persona y con la obra del Señor Jesús. Bendito Dios, es enseñado por el Espíritu Santo en las Escrituras. Sus ojos son abiertos para ver las maravillas de la ley, pero aún así es imperfecto, es débil, comete errores, falla, peca, bendito Dios. Y en medio de todo eso es llevado por la fe en santificación del Espíritu, bendito Dios, hacia la promesa eterna. Ese es uno que se compromete con la iglesia en todo sentido. Perdóneme, hermano. Ese es uno
que tiene en Jesús su único tesoro y en la iglesia su mayor obra en la tierra, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que yo le digo a los hermanos que están visitándonos desde algún tiempo, algunos ahora se sentirán aludidos y espero que se sientan aludidos respetuosamente, que nosotros tenemos que dar pasos para formar parte de la iglesia. O sea, no podemos quedarnos siendo visitantes en la iglesia toda la vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si un niño creció, lo más natural es que crezca. No sé si me estoy haciendo entender. Si la vida de Dios está en ti, seguirás cometiendo errores, seguirás fallando en ocasiones, pero la inclinación natural de esa nueva vida de Dios en ti es tomar compromisos con Dios, es caminar con Dios, es entender que su obra en la forma de la iglesia, porque yo no creo en paraministerios como hay paramédicos, no, yo creo en los ministerios y en la iglesia, que es lo que el Señor ha establecido en el Nuevo Testamento. Entonces yo sé que hay ONGs, yo sé que hay organizaciones de ayuda y tal y todo eso, pero la iglesia, como está establecida en el Nuevo Testamento, que personas se reúnan, que sean parte de una comunidad de fe, que perseveren en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, que todos los integrantes de esa comunidad de fe aporten sus talentos, aporten sus finanzas, aporten su tiempo. ¿En qué, hermanos? ¿En qué? Bueno, no en engordar de la vida a un hombre que anda con anillos de oro mientras ellos andan con los zapatos rotos. No, pero aporten su tiempo, sus talentos, sus finanzas, sus energías. ¿En qué? En apoyar la obra que saben que es la obra de Dios en la tierra. Entonces, ¿de qué manera mejor nosotros podemos servir a Dios? Siendo parte activa de una comunidad de fe en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes esto en tu corazón, tú eres un cristiano. Perdóneme, es que me parece que está juzgando, es que hay alguien que se puede sentir mal. Perdónenme, hermano, se lo digo con humildad. No puede haber predicación cristiana sin juicio. No puede haber predicación cristiana que valga la pena sin poner las cosas en su sitio. No sé si me estoy haciendo entender. Si usted va para La Coruña, hay una carretera con señalizaciones, con líneas que usted no debe cruzar. Hay una mediana, usted no puede pasarse al otro lado. Hay un régimen de circulación que usted debe respetar. Entonces, la palabra del Señor, bendito Dios, nos muestra el camino. Ese camino tiene principios, señalizaciones, líneas rojas. Estoy hablando metafóricamente, que nosotros deberemos entender y amar, porque es el reino de Dios y es lo que tenemos delante. Entonces, a ese cristiano que ha nacido de nuevo, a ese cristiano, escúchenme, hermano, escúchenme, a ese cristiano que ha nacido de nuevo, a ese cristiano que está experimentando todas estas cosas, Satanás no tiene mucho que hacer. Por eso quizás te parezca demasiado limitada la obra de Satanás en la vida de un creyente genuino. En la vida de un creyente genuino, la obra de Satanás está muy limitada. Está muy limitada. Por eso es que el Señor dice en su palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si alguien aquí, hermanos, usted perdóneme, si alguien aquí quiere seguirse entreteniendo con todas esas cosas que cree que el enemigo le puede hacer, pues feliz, felicidades. Sigamos nosotros hacia la perfección. Sigamos nosotros caminando el camino que el Nuevo Testamento nos ha trazado de un servicio a Dios, donde sí cometeremos errores, donde sí fallaremos, pero Satanás tiene poco, muy poco que hacer y solamente podrá hacer lo que Dios le permita hacer. Y la Biblia dice que todo lo que le acontece a los hijos de Dios obra para bien, esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. De ahí, hermano, la necesidad
de tener una mente cristiana, ¿verdad? Entonces, hablamos el jueves acerca de 3 beneficios que nos reporta el tener una mente cristiana. Primeramente, glorificar a nuestro Creador. En segundo lugar, no lo vamos a explicar, enriquece nuestra vida. La Biblia habla de las riquezas de pleno entendimiento. ¿Lo recuerdan? Hay un versículo que habla de las riquezas de pleno entendimiento, explicamos eso. Y en tercer lugar, fortalece nuestro testimonio evangelizador. La palabra del Señor dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay delante vuestro. Hoy vamos a tratar rápido, diciéndolo de 6 maneras distintas. Pienso yo, vamos a tratar de definir qué es una mente cristiana. ¿Necesitamos una mente cristiana? Necesitamos una mente cristiana. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mira, hermano, estuve mirando esta palabra transformaos, y el único otro lugar en todo el Nuevo Testamento donde ocurre esta palabra transformaos es en Lucas 17:2, cuando la Biblia dice: y se transfiguró delante de ellos. No se traduce como transformación, sino como transfiguración. Y es profundamente trascendente que solamente ocurra en todo el Nuevo Testamento esta palabra en estos 2 lugares. Eso, hermano, cuando eso sucede, estamos hablando hermenéuticamente hablando. Cuando eso sucede, el uso de esa palabra en la otra escritura es el uso obligado que nosotros tenemos que tener. No sé si me estoy haciendo entender. Es más complicado cuando una palabra tiene varias acepciones. No sé si me estoy haciendo entender. Pero cuando se usa poco, nosotros tenemos obligado el uso de esa palabra, como se encuentra también en el otro lugar. Es un paralelo de palabra, un paralelo de idea muy definido. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y ya les dije, el sentido tiene que ser: transfigúrense. En Mateo 17:2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bien, hermano, esto es lo que significa ser transformados. ¿Y cómo somos transformados? Dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué no es una mente cristiana? ¿Y qué sí es? Bueno, algunas personas piensan que el problema con la mente humana es falta de información. ¿De ver? ¿Cierto? Algunas personas piensan que el problema con la mente humana es falta de información. Y por ende, el postulado es que la redención del hombre es su educación. Vamos a educar a las personas. Esto es muy humanista, ¿eh? Vamos a educar a las personas, y si Martí decía ser cultos para ser libres. Entonces los educamos bastante y terminamos con la criminalidad en las calles, terminamos con las drogas, terminamos con todas las cosas. Hermanos, la realidad es que las mentes más criminales de la historia usualmente han sido las mentes más educadas y más refinadas. Entonces, cuando tú tienes educación sin transformación, lo que tienes son pecadores y criminales refinados. Criminales bancarios que mueven el dinero sin que tú te des cuenta, de la forma más refinada que se puede concebir. Criminales políticos que mueven el corazón de la gente y producen una influencia en la gente de la forma más refinada que tú te puedes imaginar, pero son criminales. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, hermanos, la mente humana no es una computadora sofisticada procesando datos que después presenta fielmente al corazón para generar respuestas emocionalmente adecuadas. La mente humana no es una computadora sofisticada. Hermano, perdónenme, es que nosotros escuchamos a un creyente diciendo: esta computadora que Dios nos ha puesto. La mente humana no limitemos
la gloria de la mente humana, la gloria de Dios. En este diseño único que Dios nos dio, no lo limitemos a la función de una computadora, por más sofisticada que sea para procesar datos. No lo es. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, no voy a decir que la mente tiene espíritu en el sentido en que nosotros conocemos la palabra espíritu. Pero aquí la palabra espíritu con lo que guarda relación es, y lo voy a decir un poco ahí disparatado, pero ojalá que se entienda, ojalá que yo me haga entender. Voy a tratar de poner todo mi cuidado y mi limitación humana en tratar de explicar este misterio. La mente tiene mentalidad. Déjenme ver cómo yo lo explico. Déjenme enseñarle una porción. Romanos capítulo 1 versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, tu mente tiene una actitud reprobada. La mente no solamente ve, la mente tiene un punto de vista. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando la Biblia habla del espíritu de tu mente, está hablando de la actitud de tu mente. Mire, hermano, cuando tú estás predispuesto con una persona, todo lo que te llega de esa persona es malo. ¿Sí o no? Porque tú tienes una actitud mental contra esa persona, o sea, sobre esa persona, que todo lo que reciba de esa persona va a ser malo. Todo lo vas a ver mal. ¿Por qué? Porque tienes una actitud que condiciona toda la información que le llega a tu mente acerca de esa persona. Porque la mente no solamente ve, tiene punto de vista. La mente no solamente percibe, tiene actitud. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Espérense, ahora sí, predicador, ahora sí se contradijo. Porque primero está diciendo que el problema de la mente no es informativo, es espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. Pero entonces ahora el apóstol Pedro está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes que teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, ¿ignorancia de qué? ¿Qué es lo que estamos ignorando que hace que el espíritu de nuestra mente esté enfermo? Y cuando el espíritu de la mente esté enfermo, no importa cuán educados estemos, esa educación va a ser usada por esta enfermedad radical que se llama pecado para cometer los crímenes más atroces. La respuesta está en Efesios capítulo 4 versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces sí, ahora sí voy a decirlo. Ahorita decía que el problema no es informativo, que la mente no se limita a ser una computadora que procesa datos y que los entrega de forma que se vuelvan emociones en el corazón. La mente es más que eso. ¿La mente necesita información? Sí. ¿Usted sabe cuál es la información que necesita su mente? Más que 2 más 2 es 4. Mire, la sociedad cambiaría mucho si antes de enseñarles 2 más 2 es 4. Es importante enseñarles 2 más 2 es 4 a los niños, sí. Pero cambiaría mucho la sociedad si en lugar de llevar a la mente de las personas información natural, comenzara las escuelas a llevar a la mente información espiritual. La desinformación de la mente de un pecador es espiritual. Es, dice la Biblia, ignorancia de la vida de Dios, ignorancia de la gloria de Dios, ignorancia
de quién es Dios. Esa es la razón por la que no vamos a perder. Esa es la razón por la que no vamos a perder el tiempo aquí enseñándote otra cosa como no sea Dios, 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 los atributos de Dios, 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 Dios. Porque tu mente lo que necesita es precisamente esto: información acerca de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa es la información que necesita el creyente. Esa es la información que necesita la persona. Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. ¿Qué es una mente cristiana? Una mente cristiana es una que ha recibido el resplandor, la iluminación de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. 2 Corintios 3:18 dice, y este es el motor de la santificación y del progreso cristiano. Si no tenemos esto, si no tenemos esta luz que nos llega por el Espíritu Santo por medio de las Escrituras, si no tenemos esto, miren lo que no va a pasar. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Hermanos, si nosotros no tenemos esto, lo único que nosotros vamos a tener son reformas temporales. Hay personas dentro de la iglesia que hacen reformas temporales. Llegan a la iglesia y dicen, bueno, tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. No está mal. Saben que tienen que cambiar. Es una información correcta. Tengo que cambiar. Pero mira, déjenme decirles, los que están en Alcohólicos Anónimos también saben que tienen que cambiar. ¿Sí o no? Díganme otra organización. Los que entran en prisión y el postulado en este país de las prisiones, constitucionalmente hablando, no es digamos, la premisa máxima. Lo estoy viendo en el curso de nacionalidad que estamos dando acerca de la Constitución española. No es reprimir al ofensor, al criminal, sino reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad. Ellos están allí sabiendo que tienen que cambiar. Entonces, el tú saber que tienes que cambiar no te hace diferente a otras personas que están en otros lugares, que han escogido otro camino para tratar de cambiar. Hermanos, no confundamos reformas temporales con nuevo nacimiento. No confundamos reformas temporales con nuevo nacimiento. Escúchame bien. El término mente cristiana no se reduce a cambiar una lista de malos comportamientos por una lista de buenos comportamientos. La mente cristiana no es eso. Es más que eso. ¿Se han fijado que cuando Pablo le enseña a la iglesia acerca de las obras de la carne, es una lista? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí o no? Y cuando termina con las obras de la carne, no dice, bueno, y ahora las obras del Espíritu son pam, 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 pam. ¿Verdad que no? ¿No se han fijado que no hay las obras de la carne y las obras del Espíritu? Eso no existe. Si lo has interpretado así, lo interpretaste mal. Eso no existe. Ese no es el proceso de pensamiento en Gálatas, capítulo 5. Están las obras de la carne, las podemos enumerar, ¿sí o no? Y manifiestas son las obras de la carne, fornicación, todas esas cosas. ¿Y sabe cómo le entra Pablo a lo del Espíritu? No dice las obras del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. ¿Sabe qué significa eso? Que no se trata de cambiar una lista por otra, se trata de nacer de nuevo. Se trata de una obra, gloriosa obra, del Espíritu de Dios en el corazón de las personas. El fruto es algo que
que tú no puedes fabricar, nace. Entonces una mente cristiana o una mentalidad cristiana no se trata de ver cómo dejo de hacer estas cosas y comienzo a hacer, aunque eso está en la mente del creyente. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y que la Biblia dice que debemos andar en novedad de vida. Pero no es una decisión, es un nuevo nacimiento. Esa es la razón por la que no llamamos a las personas en este lugar a que hagan decisión por Jesús, porque creemos que la vida cristiana no nace allí, nace en la obra, en el milagro del Espíritu Santo de Dios, trayendo la palabra de Dios al corazón de las personas. Y lo otro que quiero decirte, yo sé que tú eres muy ortodoxo evangélicamente hablando, pero cuando tú tiras una línea en la historia de la iglesia, eso de llamar personas a que vengan, a que reciban a Jesús y a que acepten a Jesús acá adelante, no tiene más de 100 años en la historia de la iglesia. No lo tiene. No los tiene. No lo estoy criticando, no estoy diciendo que no se haga. Se puede hacer, no está mal, no es pecado. Pero en mi convicción como ministro cristiano veo muchas personas que levantan su mano, se convirtieron 20. Mentira, no se convirtieron 20. Levantaron su mano 20 personas. Probablemente se queden 5 en la iglesia y 3 nunca se convierten. ¿Qué cosa es la mente cristiana? Hermanos, la mente cristiana es consciente de la realidad de Dios de una manera más allá de lo intelectual, de una manera espiritual. Algunos ateos han dicho de los cristianos que si Dios existiera aún para los cristianos, estos vivirían vidas diferentes, lo cual para nosotros es muy avergonzante. Voy a volver a repetir. Algunos ateos en la historia han dicho de los cristianos que si el Dios de los cristianos realmente existiera, por lo menos para ellos, en este caso para nosotros, ellos vivirían vidas diferentes. La mente cristiana ve a Dios como la fuente, la causa, la razón y el medio y el fin de todas las cosas. ¿De dónde proceden todas las cosas? Pero esto no es intelectual, esto es espiritual. ¿De dónde proceden todas las cosas? ¿De dónde viene mi salario? ¿De dónde vienen mis hijos? ¿De dónde vienen mis posesiones? ¿De dónde viene mi vida? ¿De dónde viene mi salud? ¿De dónde viene mi alegría? ¿De dónde viene todo, bendito Dios? La respuesta es, viene de Dios. ¿Por qué fueron creadas todas las cosas? ¿Por qué Dios creó el hecho de que yo pueda tener una profesión? ¿Por qué Dios creó el hecho de que hoy yo pueda disfrutar de salud, pueda disfrutar de mi esposa, yo pueda disfrutar de mis hijos? ¿Por qué Dios hizo eso? Todo tiene un porqué. Es que no podemos pasar por la vida sin preguntarnos el porqué de las cosas. Usemos, no la computadora, usemos el espíritu de nuestra mente, dice la Biblia. ¿Por qué? Bueno, hermano, todas las cosas, dice la Biblia, que fueron creadas para la gloria de Dios. La mente cristiana sabe que mi salud de hoy es para la gloria de Dios. La mente cristiana sabe que tengo que corregir a mis hijos hoy y quiero hacerlo para la gloria de Dios. La mente cristiana sabe que tengo que amarlos, disfrutar de ellos. La mente cristiana sabe que esta reunión, que esta congregación de los santos fue creada, fue hecha, fue concebida para la gloria de Dios. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él y para Él. ¿Y cómo se mantienen todas las cosas? La mente cristiana sabe que todo lo que es por medio de Él, dice la Biblia, y para Él. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ya tengo que dejarlos. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él.
Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está hablando de los principados. Hello. Están hablando de los principados y las potestades aquí. Yo los veo así, como que... Los principados y las potestades fueron creados por medio de Él y para Él. Por último, hermano, la mente cristiana es consciente de la paradoja del hombre. El hombre es una paradoja. ¿Qué cosa es una paradoja? Bueno, una paradoja es una figura del lenguaje que sirve para ilustrar una aparente contradicción. Una paradoja es una contradicción, una aparente contradicción literaria. Es algo que parece que se contradice, pero en realidad no se contradice. Y entonces esa aparente contradicción es puesta para estimular nuestros sentidos a la investigación. ¿Nunca te ha pasado que lees algo y dices, pero esto se contradice? No sé si me estoy haciendo entender. Y como se contradice, tú quieres llegar al fondo de eso. Y entonces eso estimula tus sentidos a la investigación. Bien, la mente cristiana es consciente de la paradoja del hombre. Déjenme ponérselo así. Por un lado, la Biblia enseña que el ser humano tiene una dignidad única en la creación como hecho a la imagen de Dios. El ser humano tiene una dignidad única en la creación, hermano, porque fue hecho a la imagen de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Pero por otro lado también enseña que el ser humano, la Biblia enseña y la mente cristiana entiende esto, que el ser humano tiene una depravación única como pecador bajo el juicio de Dios. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Escúchenme, por favor. Tenemos que entender eso y no confundirlo. Esa es la razón por la cual cada vez que predicamos y decimos que hay hombres que son peores que animales, no todos, hay hombres, digo. Algunos se ofenden. Eso no es políticamente correcto decirlo, pero es verdad. La filosofía política moderna tiende a ir a extremos. O es demasiado ingenua en cuanto a su optimismo sobre el ser humano, ¿verdad? O demasiado negativa en su pesimismo. Quiero decirles, hermano, que solo la Biblia, y en este caso la mente cristiana, puede entender el equilibrio en esa paradoja del hombre. Hay dos extremos. Por un lado está el optimismo del humanismo. Ya les hemos enseñado qué cosa es el humanismo. Dentro de la iglesia, la doctrina que enseña que el hombre por una decisión puede ser salvo. Lo que tú decidas lo vas a lograr. Solo decídelo. El poder está en ti. Eso es humanismo barato, hermano. Perdón. No debiera estar entrando esta llamada. ¿Qué significa esto, predicador? ¿Que el hombre no tiene voluntad? Sí, ya lo hemos enseñado por eso. Pero la voluntad del hombre está esclava por el pecado. Y sí, tú sí puedes decidir qué camisa te vas a poner. Tú sí puedes decidir qué zapatos te vas a poner, si los tienes en el escaparate o tienes el dinero para comprártelo. Pero no está, escúcheme bien, hermano, por favor. Quiero volver a decir esto. No está en la capacidad espiritual del hombre decidir ser salvo. A no ser que el Espíritu Santo de Dios obre por la gracia de Dios, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque ¿quién es el que produce el querer o el hacer en nuestra vida? Dios. ¿Usted me está escuchando? Dios no te salva sin tu voluntad. No. Yo fui salvo porque quise ser salvo. Sí, eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Porque yo quise ser salvo porque la Biblia dice que Dios me concedió el querer. Querer es voluntad, la capacidad volitiva del hombre, ¿verdad? Dios me concedió tanto el querer como el hacer, porque así lo quiso Él en su buena voluntad. Entonces, por un lado tenemos el humanismo. ¿Y qué cosa es la experiencia de salvación? Hermano, que Dios vence tu resistencia natural a Él. La Biblia dice que el hombre, que dice la palabra de Dios, por cuanto no
tuvieron en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. Usted y yo no andábamos buscando a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dios nos encontró a nosotros. Toda la gloria es de Dios en nuestra salvación. Todo lo que fue hecho. Mire atrás, mire cómo Dios lo venció, cómo Dios venció su rebeldía, cómo Dios venció su ignorancia. Dios trajo luz a su mente, a su corazón. Fue una obra que usted no puede explicar. Usted sabe que eso no salió de usted. Usted sabe que eso ocurrió en usted, bendito Dios. Por un lado, el optimismo del humanismo. Tiene una tremenda confianza en el potencial de evolución y desarrollo que tiene el ser humano. Cree que el ser humano al fin puede tomar su historia y su destino en sus manos, sin considerar la corrupción natural del hombre como resultado del pecado. Por el otro lado está, escúchenme, no podemos ir al extremo de los existencialistas. ¿Cuáles son los existencialistas? Bueno, estos son al revés. Estos van al extremo. Ellos son seres llenos de un pesimismo extremo y de desesperación. Dicen que no hay Dios, ni valores, y que nada absolutamente tiene sentido en la vida. Claro, esa conclusión es lógica. Si tú dices que Dios no existe, luego que Dios no existe, nada tiene sentido. O sea que es una conclusión lógica a la que llegan por decir que Dios no existe. Ahora, hay un escritor norteamericano, quizás alguno lo ha podido leer, se llama Mark Twain. Este era un humorista, un tipo muy cómico, y dijo alguna vez: si pudieras hacer un cruce entre un gato y un hombre, ¿mejorarías al hombre? No, mejorarías al hombre y empeorarías al gato. ¿Entendió eso? Si pudieras hacer un cruce entre un gato y un hombre, mejorarías al hombre y empeorarías al gato. Nosotros no debemos confundir la doctrina bíblica de la depravación del hombre con este sentido pesimista existencialista. Claro que no. Otro dijo: el hombre es como los animales, con el perdón de los animales. Bien, hermanos, la mente cristiana es una mente equilibrada y realista. Es una mente que puede entender que el hombre es tanto el resultado de la imagen de Dios en él, ¿verdad?, como el resultado del pecado en él. La mente cristiana es una que puede ver en el hombre hermosos valores. Mire, déjenme decirle algo. La historia de la humanidad está repleta de cosas hermosas, de hermosas historias. Historias de amor, ¿verdad que sí? La historia del arte. Historias heroicas, hermosísimas, de hombres que dieron su vida por su tierra. Hubo un patriota norteamericano que dijo: solo lamento no tener más que una vida para entregar por mi tierra. Eso es algo hermosísimo. No sé si me estoy haciendo entender. Y esas cosas hermosas proliferan aún entre personas que no conocen a Dios. Ahí están. Hay personas allá afuera que saben amar, que dan su vida por sus hijos, que dan su vida por sus esposos. Hay matrimonios allá afuera que tienen 70 años, 60 años. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué razón? Porque el hombre es capaz, y así es como la mente cristiana concibe al hombre, de la nobleza más alta como de la miseria más baja. Encuentras a una persona que se enorgullece de los valores más elevados, y en ese orgullo puede descender a las miserias más bajas. Entonces, esa es la mente cristiana. Una mente que ha sido deslumbrada por la gloria de Dios. Una mente que ve en el servicio a Dios la mejor expresión de la existencia. Yo quiero servir a Dios, no porque el pastor puso eso en el WhatsApp de la iglesia, o no porque el pastor me está empujando a hacerlo. No, es que si Dios es la verdad, es lo único. Si Él es la verdad, si Él es todo lo que dice ser en su palabra, en la Biblia, entonces lo único que yo quiero en esta vida es a Él. Y todas las demás cosas en mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi compañerismo, todo lo quiero vivir para la gloria de Él. Todo lo quiero vivir para la gloria de Él. Hermano, una mente cristiana no es una que solo está pensando en la iglesia. No,
No es una que solamente está pensando en las actividades religiosas. No, una mente cristiana no es una mente monástica. ¿Cuál es la mente monástica? Aquellos que se retiraban a los monasterios para alejarse del mundo, para vivir en santidad, separados para Dios. Esa no es la vida cristiana. El monasticismo de la Edad Media fracasó. Una mente cristiana es una que es capaz de concebir toda la vida con todos los colores, el arte. Mire, hermano, usted me escucha, perdóneme por decirle esto. Usted ve a un cristiano en una galería de arte y es como si viera a un demonio. El arte, la música, son cosas hermosas que Dios creó. Cuánta sensibilidad en algunas composiciones musicales. Tú escuchas esas cosas y dices, Dios, Dios, cuánta gloria, cuánta hermosura hay en ti. Y que un hombre pecador, un pecador que no te conoce, mira esos giros musicales. Cuánta hermosura. No, el mundo. No, déjeme decirle, una mente cristiana no es una mente, ya le digo, una mente monástica, no, sino una mente centrada en Dios. Una mente centrada en la gloria de Dios. Una mente que puede ver la gloria de Dios en el llanto de un niño, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de dos ancianos. Son cosas hermosas que Dios te ha dado a nuestra existencia y que son un rezago de la imagen de Dios en nosotros. Y que todas nos pueden llevar a apreciar la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdona nuestro pecado. Ese pecado de ignorancia, de no entender, Señor, que tú nos has dado una vida para vivir para ti. Gracias por todas las cosas hermosas que nos has dado, Señor. Gracias por el matrimonio. Gracias por los hijos. Gracias por la música, por el arte. Gracias por los amigos. Gracias por la alegría. Gracias por el amor. Gracias por el perdón. Gracias por la bondad. Gracias por los amaneceres, por los prados, por los verdes prados. Gracias por todas esas cosas, Señor, que agradan a nuestra vista. Gracias por el calor del corazón, por la hermandad, por la iglesia. Gracias por todo, porque todo eso, Señor, nos lleva a ti. Gracias por ti, Señor, porque todo lo que hoy tenemos ha salido de ti y es para ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Ponte